¿Por qué considerar el cristianismo? Esa es una pregunta muy grande y tiene un montón de preguntas detrás de ella que necesitan ser contestadas para poder resolver esa gran cuestión. Creo que la mayoría de nosotros ha tenido esa cantidad de preguntas dependiendo del contexto, de la realidad, de donde te criaste, de la educación que tienes, pero sobre todo, muchas veces las grandes preguntas que hacemos para el cristianismo vienen justamente de nuestras experiencias de vida. Déjenme darles un ejemplo. Para uno dar ese paso hacia considerar el cristianismo, tiene que empezar primero con la pregunta de, bueno, ¿cómo sé que Dios existe? ¿Qué evidencias hay de eso? ¿Cierto? Y si logras dar ese salto del ateísmo al teísmo, ¿cómo sabes cuál es el Dios verdadero? ¿Cierto? Entre tantas religiones, en últimas, ¿cómo sabes cuál es? Y aún si sigues avanzando un poco más y decides considerar la Biblia, te topas con esta idea de este libro tan antiguo. ¿No será que ha sido manipulado muchas veces, que ha cambiado muchas veces? ¿Cómo sé que esto es verdad? ¿Y cómo sé que esto es la palabra de Dios? Y aún si abres sus páginas y empiezas a estudiarla, muchos de nosotros hemos vivido la experiencia de encontrarnos con historias muy sangrientas y cosas duras. De hecho, ideas que a veces suenan como disonantes con la experiencia que nosotros tenemos en la cotidianidad de la vida. Como, por ejemplo, eso de Dios es bueno y misericordioso. Pero ¿cómo es posible que un Dios así permita el mundo en el que nosotros vivimos? Con tanto mal y sufrimiento, tanta injusticia. Eso no tiene sentido. ¿Cómo es posible que Dios permita que le pasen cosas malas a la gente buena? De hecho, ¿cómo es posible que Dios esté pensando en enviar al infierno a la gente que Él mismo creó? Avanzar hacia el cristianismo es algo difícil. Y no solamente estos argumentos. De hecho, uno de los más comunes en nuestro tiempo, cuando seguimos avanzando en esta exploración por la fe cristiana, es quizás ver la iglesia del Señor. Porque seamos honestos, creo que la iglesia cristiana se ha estereotipado ya y ha ganado por buenas razones como una idea de que produce gente radical, legalista, religiosa y de hecho a veces como intolerante e hipócrita a la hora de vivir lo que predica. Así que sí, es muy desafiante pensar en por qué considerar el cristianismo cuando representa tantos desafíos para nosotros. Así que responder a esa pregunta para mí es una cosa muy compleja, porque tendríamos que abordar muchas cosas. Quizás podríamos empezar a pensar, bueno, vamos desde los argumentos, ¿cierto? Los argumentos filosóficos, ontológicos, teológicos, cosmológicos, los argumentos históricos para ver de dónde salió Jesús, si fue real ese hombre y si realmente se levantó dentro de los muertos. O podríamos avanzar y empezar a pensar, quizás el argumento tiene que tejerse desde el impacto que el cristianismo ha generado en la historia. De hecho, cómo le ha dado forma a nuestra cultura actual. Todo eso sería espectacular. Pero hoy yo quisiera contestar a esta pregunta desde una palabra que llamamos cosmovisión. Yo quisiera presentarles hoy la cosmovisión que la Biblia plantea para que tú y yo entendamos el mundo. Si de pronto no estás familiarizado con esa palabra, cosmovisión, pues básicamente es ese sistema de creencias y de ideas que personas o grupos de personas tenemos acerca del mundo para poderlo interpretar y entender y para poder entendernos en el mundo. Eso es una cosmovisión. La cosmovisión, algunos lo ponen como un lente, como un marco de referencia que te ayuda a entender la vida, a interpretarla y a interpretarte en ella. Sobre todo la cosmovisión ayuda para responder las preguntas más gruesas de la vida. En verdad, todos nosotros tenemos una cosmovisión. De algún lado se formó. A veces somos muy conscientes de ella, pero creo que la mayoría de nosotros somos muy inconscientes de qué es lo que creemos y por qué es lo que creemos. Solamente cuando vienen cosas difíciles a la vida, empezamos a preguntarnos para poder tomar respuesta a ellas. Y es justamente ahí, en las grandes respuestas de la vida, donde yo encontré que el cristianismo tenía sentido para mí. Por eso, desde ahí es que quiero contestarles.
En estos días estuve hojeando por ahí en internet y me encontré con un artículo que se llamaba 50 ateos encuentran a Cristo. Por supuesto, para mí es como que, ¿qué? Venga, entonces empecé a indagar de qué se trataba. Resulta que una de las principales investigadoras del Instituto C.S. Lewis, que queda en Atlanta, hizo su tesis doctoral tratando de entender ese tema de la conversión del ateísmo hacia el cristianismo. Y el trabajo doctoral fue basado en unas conversaciones, unas entrevistas con 50 ex-ateos que ahora abrazaban la fe cristiana. Apasionante artículo, del cual de hecho salió un libro el año pasado que es Ateos encuentran a Dios. En el artículo, Hannah Harmon, que es la investigadora, empezó a mostrar, a detallar como algunos hallazgos, cosas que ella encontró acerca del ateísmo. Lo primero era cómo es que esta gente había llegado a ser atea. Lo que encontró es que había como 3 patrones comunes en la mayoría de ellos. El primero, la influencia social, que había sido muy marcada en contra del cristianismo. El segundo, las experiencias negativas con malos modelos de fe, es decir, un mal testimonio de aquellas personas que decían seguir a Jesús. Y el tercero, por supuesto, toparse de frente con el sufrimiento. Eso no tiene sentido. Y por eso llegaron a ser ateos. De ahí en adelante, dice el artículo que lo que Hannah encontró fue que los ateos tenían muy marcado como qué era lo que criticaban en contra del cristianismo y de la iglesia. Sin embargo, no tenían muchas certezas acerca de sus propias afirmaciones y sus propias convicciones. De hecho, en ese punto es que yo quisiera aún animarlos a reconsiderar, porque no solo quisiera que viéramos, bueno, ¿por qué considerar el cristianismo? Sino de hecho, ¿por qué consideras lo que consideras? ¿Por qué crees lo que crees? Hay un libro muy interesante que se llama Tácticas, de Gregory Koukl. Él propone que en últimas parece que en esta modernidad las únicas personas que tenemos que dar razón de nuestra fe, explicar por qué creemos lo que creemos, somos nosotros. Y de hecho dice que cuando uno tiene un debate apologético, una de las mejores maneras en las que tú como creyente puedes entrar a él no es defendiéndote, sino preguntando. Pregúntale a la otra persona, oye, ¿qué es lo que tú afirmas? ¿Y eso qué implica? ¿Y de dónde sacaste eso? ¿Y qué evidencias hay para decir que eso es verídico? Porque nuestra modernidad está llena de postulados sin sustento. Pero bueno, eso es otro tema. Cuando hablamos de por qué considerar el cristianismo, yo quisiera proponerles que el cristianismo provee y propone una cosmovisión completamente coherente, sólida, profundamente lógica y esperanzadora para que tú y yo vivamos esta vida. ¿Sabes por qué? Porque uno de los hallazgos que esta investigación mostró es que el gran salto de fe que dieron los ateos hacia el cristianismo sucedió en un momento en donde sus postulados fueron puestos a prueba. Y no los argumentos en el mundo de las ideas, sino en esta realidad en la que vivimos, en la que uno tiene que hallarle sentido a la vida. Ahí fue que ellos empezaron a preguntar, porque su ateísmo no les daba para responder. Y empezaron a considerar el cristianismo. Yo quiero hoy darte un resumen muy pequeño de lo que propone esta gran cosmovisión bíblica, lo que de alguna manera se ha resumido de diferentes formas, pero en 4 puntos muy sencillos: creación, caída, redención y consumación. La gran historia que nos cuentan las Escrituras. Porque desde allí es donde tú te puedes poner unos lentes y vas a encontrar que cada cosa que pasa en tu vida y alrededor tuyo empieza a tener sentido. La Biblia comienza en Génesis 1 hablándonos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Que sí, hay un creador. Que todo lo que vemos alrededor es evidencia de la belleza, de la perfección, de ese diseño inteligente de parte de Dios. Que es evidente, como dice Romanos capítulo 1, para nosotros, los atributos conocibles de Dios ahí. Génesis sigue avanzando y nos dice que Dios crea al hombre y a la mujer conforme a su imagen y semejanza. ¿Ustedes saben que esa es la base de nuestros actuales derechos humanos?
Porque ¿qué es lo que le da dignidad y valor al hombre? Sino el hecho que es portador de la imagen de Dios. Por eso es que es tan importante en el humanismo el ser humano, por su creador. Y esa relación era perfecta, en armonía, de administración de lo que Dios les había dado, pero en una comunión, en sujeción a la dirección de Dios. Todo era perfecto. Por eso Génesis capítulo 1 termina diciendo que todo era bueno en gran manera. Pero claro, cuando nosotros vemos las noticias y vemos el mundo de hoy, eso no se parece en nada a lo que Génesis 1 nos narra. Y ahí es donde aparece la caída. ¿Qué es lo que pasó? Una voz entra y empieza a cuestionar dos verdades profundas. ¿Dios está diciendo la verdad o nos está escondiendo algo? ¿Será que Dios es bueno? Y empieza el razonamiento a decir, yo creo que hay algo más. Yo creo que hay algo más. Y sucede en la caída algo que en Romanos 1 pone como un gran cambio. Y hay dos cambios que suceden ahí. El primero es el cambio de cuál es la voz de autoridad sobre tu vida y sobre la mía. Porque entonces, en vez de escuchar la dirección de Dios, nos perdimos en nuestros abstractos y necios razonamientos. Empezamos a inventar ideas acerca de Dios y de nosotros mismos, a definir qué era bueno y qué era malo, cuál era el propósito de nuestra vida. Y posteriormente, dice que el otro gran cambio que sucede es que en nuestra necedad empezamos a buscar vida en cualquier otro lugar de la creación y no en nuestro creador. Constantemente como ese vacío existencial, como que uno siente que algo le falta en la vida y trata de llenarlo con relaciones, personas, cosas, reconocimiento y nada funciona. ¿Qué debe hacer Dios con eso? Y ahí es donde aparece la redención. Y es hermoso como la Biblia plantea este paradigma de qué es lo que Dios debe hacer. Si Dios es completamente justo y debe castigar el mal, pero también es completamente misericordioso y fiel, ¿qué debe hacer? Y ahí es donde aparece en el cristianismo aquello que lo representa grandemente, que es la cruz. El lugar donde esas dos realidades de Dios se encuentran. Donde Dios literalmente envía a su Hijo. Y uno dice, ¿cómo es que una persona puede cambiar esta realidad tan caótica? Pues Jesús viene y vive la vida como nosotros debemos haberla vivido. Empezamos a ver en las páginas de los evangelios la belleza de la vida de Jesús. Porque nadie tiene problema con Él. Es la persona más admirada en todo el planeta. Por donde Él pasa, todo cambia. Todo se embellece, todo se transforma, todo se restaura, porque esa es la vida vivida para Dios. Sin embargo, el mundo estaba tan quebrado que termina crucificándolo, y no como un accidente, sino como el plan de Dios. Porque como Él es juez justo, necesitaba castigar el pecado, solamente que no lo castiga sobre ti, sobre mí, sino que lo castiga sobre Él. Él se levanta dentro de los muertos, anunciando que hay una esperanza mucho más allá de esta vida. Y en ella es que nosotros tenemos como esas primicias de que todo va a ser restaurado completamente. De hecho, como termina la historia, es en una restauración total. Una restauración, de la justicia, que todos nosotros, cuando vemos los noticieros y cuando vemos las atrocidades de este mundo, anhelamos que llegue, que se haga justicia en este mundo. Pero también la restauración de la paz que Dios inicialmente diseñó y que nosotros distorsionamos, pero por su gracia Él está cambiando. Queridos, esa es la cosmovisión cristiana, esa es la cosmovisión que la Biblia plantea. Yo quiero proponértela para que tú puedas encontrarle sentido a la vida, no en las ideas abstractas, sino en la cotidianidad de tu vida. Cuando la vida duele, cuando la vida es difícil, cuando te sientes perdido y sin sentido. Aquí vas a encontrar respuestas. Ponte estos lentes. Y como dice el texto que inspira esta conferencia, no te adaptes a este mundo, sino transfórmate mediante la renovación de tu mente. ¿Sabes para qué? Para que verifiques cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Muchas gracias.